abogado Juan Pablo Hermosilla pidió al Ministerio Público la copia del teléfono de su representado, de Luis Hermosilla. Según planteó, pretende dar a conocer en forma íntegra su contenido para evitar su utilización política. En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación en torno a los vínculos entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra. Sobre las últimas novedades de este caso vamos a conversar a esta hora con la abogada y ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz. Muchísimas gracias por el contacto, por estar aquí con nosotros en el estudio. Y bueno, tenemos muchísimas cosas que conversar porque las aristas cada vez surgen nuevas. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿fueron imprudentes las declaraciones del presidente de la República cuando dice que es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Matilde, muchas gracias por la invitación. Yo no soy quien para pronunciarme respecto a este punto que creo que tiene más bien una dimensión política. Yo soy abogada, siempre me he pronunciado más bien técnicamente sobre todas estas cosas. Puedo entender esa frase que quizás no son las más prudentes, evidentemente, pero como dijo la ministra Toa, esto lo ha hecho ya en otros casos. En general hay mucha utilización política respecto a cualquiera de los casos bullados que afectan al otro sector, ¿no? Recordemos el caso Convenio, el caso Jadwe. Es decir, se presta mucho para la tentación de hacer algún tipo de valoración respecto a este tipo de resoluciones en un momento crítico de nuestra sociedad Por eso le de la preguntaba política. de la prudencia, porque nosotros estábamos acostumbrados antes a que los poderes decían esto corresponde a otro poder del Estado o estamos dejando que la justicia funcione. Eso no ocurrió ahora. Lo que pasa es que también me llama la atención que mi colega Hermosilla, Juan Pablo, hable del Estado de Derecho, la separación de poderes, en circunstancias que su hermano no respetó esa separación de poderes. O sea, intervino claramente obteniendo información en forma ilícita de un director de la PDI. También obtuvo el favor de un ex fiscal para obtener una sala especial para ver la prisión preventiva de su cliente. Entonces, suena llamativo, ¿no? Todo este tipo de acusaciones, que se invoque eso cuando... Efectivamente, ¿hubo aquí una sobreposición o una transgresión de la división de poderes o de la independencia de cada uno? O sea, yo creo que lo que no puede hacer un poder del Estado es realmente intervenir en las decisiones o en las competencias de otro poder del Estado. Comentar las resoluciones es algo que hacemos todos en general, o sea, incluso yo como abogada y académica, ¿no es cierto?, doy mi opinión sobre las resoluciones judiciales en mis clases, digo lo que me parece, lo que no me parece. Ya, pero el presidente de la República. Está bien, por eso estoy diciendo que a mí no me pareció prudente, estoy diciendo que efectivamente creo que en general es mejor abstenerse, sobre todo cuando se tienen altos cargos públicos, de hacer valoraciones respecto de este tipo de materias. Porque en este caso, abogada, lo que se está poniendo a prueba es a todo el Estado, al funcionamiento efectivo de todo el Estado. Y a la luz de lo que vamos conociendo, con las mismas pruebas que se van presentando, surge también la duda si efectivamente el Estado está en condiciones de ejercer y poder llevar a cabo un juicio justo y ejercer justicia en esta situación. ¿Qué podemos esperar? Ay, Matilde, dos cosas. Uno, en relación al tema de si las instituciones del Estado están funcionando, como se suele decir. Uno puede tener ciertos matices en cuanto a afirmar que eso sea así, porque se viene conociendo lo que ocurrió realmente en el caso Penta. Exactamente. O sea, por eso digo, se están poniendo a prueba. Lo que pasa es que algo que yo no entendía en su momento y que ahora ya me queda clarísimo. Y imagínense lo que significa para mí que
que llevé esa causa, enterarme de que finalmente la perdí porque hubo la intervención espuria, ¿no? De alguien que influyó sobre el fiscal Guerra para obtener que se suprimieran ciertos cargos respecto de los imputados en esa época. Entonces, claro, la gente empieza a tener dudas respecto a si efectivamente el Poder Judicial, la forma en que opera o son los nombramientos judiciales, cómo se nombran los auxiliares de la Administración de Justicia, los directores de la PDI, dos involucrados en hechos delictivos realmente importantes, y el Ministerio Público, que ahora también, ¿no es cierto?, está siendo cuestionado. Obviamente la gente tiene legítima duda respecto a si están funcionando como corresponde, y por eso mi reclamo desde hace mucho tiempo es hacer reformas estructurales importantes. Creo que ya es hora que el gobierno haga algo respecto a los nombramientos judiciales, que se haga algo respecto a los notarios, a los conservadores de bienes raíces, y sobre todo en el último tiempo he hecho alguna crítica muy fuerte respecto a la falta de control total que hay respecto al Ministerio Público. No hay forma de controlar el comportamiento del Ministerio Público. ¿Quién, por ejemplo, va a controlar de que se aparecen chats, supongamos, estoy hablando, haciendo conjetura, de fiscales del Ministerio Público que le hayan pedido favores o hayan solicitado favores a las personas que están involucradas en esta investigación? Se vaya a investigar eso. ¿Debe tener entonces el Consejo de Defensa del Estado una copia de los chats y del teléfono completo para ver efectivamente y hacer un contrachequeo de que efectivamente las personas que están involucradas son las que se están investigando? Es más, no solamente pienso que esa es la labor fundamental del Consejo, incluso controlar la investigación de los fiscales, sino que también creo que debiera existir alguna instancia totalmente imparcial y objetiva que revisara que efectivamente no todo el material de investigación, ¿no es cierto?, se esté ocupando de la manera que corresponde para establecer las responsabilidades penales que correspondan. ¿El Consejo de Defensa del Estado es independiente de las garantías? A ver, yo ya he hecho mis críticas, ¿no? Yo salí del Consejo porque tenía mis dudas respecto al punto. Yo espero que sí, yo ya salí, no estoy dentro, tengo la confianza de que el Consejo va a seguir actuando de manera correcta y conforme a la ley, conforme al papel que el propio legislador le ha atribuido, y que va a indagar hasta el final todo las responsabilidades que puedan haber de funcionarios públicos comprometidos en algún delito. Eso es lo que espero. Ya, debiera tener entonces esta copia del teléfono. El abogado Juan Pablo Hermosilla dice que pidió esta copia y que él, una vez que la tenga, porque tengo entendido que tiene derecho como abogado defensor de una de las partes a tener una copia del material que está en ese teléfono. Y él dice que lo va a hacer público. La Fiscalía, el fiscal nacional dijo ayer que eso se iba a dar a conocer de acuerdo a avanzar a las investigaciones. Pero también tiene un punto el abogado Juan Pablo Hermosilla cuando dice no sabemos cuál es la utilización que se le está dando a cada una de las aristas que van saliendo, en qué orden, quién es primero, quién es después, cuánto tiempo pasa entre uno y otro, porque todo esto tiene efectos políticos, comunicacionales y también en el proceso. A ver, en primer lugar yo parto de la base que mi colega tiene todos los chats. No lo sé si los tiene todos, no los tiene todos, yo parto de esa base. Si no, debiera obviamente requerir que se le den a conocer, porque él tiene derecho a tener toda la carpeta investigativa como abogado defensor. En segundo lugar, lo que yo estoy viendo, y que es algo que es razonable, me parece, es que el Ministerio Público vaya vinculando los chats, ¿no?, con los antecedentes que tenga para poder imputar delitos, porque estamos hablando de imputar delitos, ¿no? Y siempre teniendo a la vista el secreto profesional que puede haber involucrado en relación a cuestiones de carácter totalmente ilícito, ¿no? O sea, evidentemente pueden haber aspectos privados de la vida íntima del señor Hermosilla que no corresponde develar. Pero si hay, ¿no es cierto?, evidencia de que hay perpetración de delitos en esos chats, no solamente se tiene que investigar por el Ministerio Público hasta el final,
caiga quien caiga, como se ha dicho, sino también el abogado Hermosilla tiene todos los recursos y mecanismos, él es muy buen abogado, para ir viendo que efectivamente salga todo lo que tiene que salir. Pero porque que tiene que él ser delictivo. aparentemente quiere que salga todo de inmediato porque, y ahí él dice que no, pero se entiende una amenaza velada de que hay muchas personas que pudieran verse afectadas incluso de los que están interviniendo ahora. Yo creo o por que lo menos siembra la duda. Yo creo que él como hermano del imputado creo que no está siendo prudente, por así decirlo, y está haciendo declaraciones que pueden interpretarse como amenazas, ¿no? Y eso me parece impropio de un abogado, absolutamente. Pero yo creo que él tiene los mecanismos absolutamente para que si hay chats que dan cuenta de delito, ¿no es cierto?, solicitar que se investiguen esos delitos, que puedan favorecer la defensa de su cliente. Claro. Entonces, él no es un abogado que no tenga conocimiento, ha sido un penalista toda su vida. Él sabe cuáles son los mecanismos procesales a través de los cuales podría, ¿no es cierto?, dar a conocer o solicitar que se investigue tal o cual chat que él considere que da cuenta de delito. Porque más allá de que él probablemente los tenga, el Ministerio Público se los tiene que dar. Absolutamente. Él tiene todo el derecho como abogado defensor, en mi opinión, esa es mi opinión, de tener toda la carpeta investigativa. Eso es parte del derecho de defensa técnica de cualquier abogado. Sin perjuicio, como digo, sin perjuicio de que puedan haber derechos constitucionales que se puedan ver afectados respecto de terceros, como el derecho a la privacidad o el secreto profesional. Y en esa medida hay que tener cautela por ambos lados, tanto por el Ministerio Público como por el abogado Hermosilla. Ahora, si el Consejo de Defensa del Estado accede también a tener una copia del teléfono, hay abogados del Consejo de Defensa del Estado que también son intervinientes en causa. ¿Ahí no se podría generar un conflicto de interés con los abogados del Consejo de Defensa? A ver, yo tengo la mejor opinión de los abogados del Consejo. Si hay algo que yo rescato de los abogados del Consejo, su profesionalismo, que trabajan muy seriamente, que en general no he visto nunca tráfico de influencias, no es algo que por lo menos tenga conocimiento. No tendría ningún elemento para decir que puede haber un conflicto de interés con otros abogados. Hasta ahora, por lo menos, no tengo conocimiento. Sí sé que existen otros abogados que podría plantearse un problema importante, como por ejemplo alguien que pidió ya que no se entregaran todos los correos al Consejo de Defensa del Estado. El abogado Vargas. Que uno no entiende por qué lo hace, ¿no? Y por qué lo ha hecho, porque él es una persona que en general se ha entendido muy vinculada al señor Hermosilla y a otras personas que podrían eventualmente obstaculizar la investigación. Que fue el abogado Vargas, pero se le negó esa... Sí, se le negó y yo considero que la justicia hasta ahora ha actuado de forma correcta. De lo que se trata es tratar de impedir que se obstaculice la investigación. Y a mí me preocupa que, obviamente, y por eso creo ajustada a derecho la prisión preventiva de Luis Hermosilla, porque creo que él puede, dado su gran poder, hasta ahora por lo menos enorme poder que ha tenido con todas las redes de poder y protección que se ha demostrado existían, podría tratar de evitar, ¿no?, de que algunos testigos declaren o que se conozcan más documentos o que se sepa efectivamente todo lo que eran sus redes de poder. ¿Es un contrasentido que esté en Capitán Llaver con el resto de los imputados en este caso? A ver, yo ya de entrada entraría a discutir que exista una cárcel especial para los delincuentes económicos. Eso yo no lo comparto, no veo por qué tiene que haber una cárcel especial para personas, ¿no?, que están imputadas por ciertos delitos que en mi opinión son tan disvaliosos como cualquier delito común, incluso más porque se hace abuso de poder.
no, además fortalece la idea de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Y para hombres y para mujeres. Y para hombres y para mujeres, porque en el caso, efectivamente, en el caso de María Leonarda Villalobos, yo coincido que me parece impropio que no exista, si ya existe en el ámbito de los varones, no exista un lugar de reclusión apto para ella. Pero como digo, yo diría que nada justifica, en mi opinión, que existan cárceles para unos delincuentes y para otros delincuentes. Dicho eso, ¿hay inconveniente que estén juntos los mismos imputados de una causa? Obviamente que se tienen que tomar los resguardos necesarios. Yo entiendo que Jadwe también está en Capitán Llaver. Uno podría decir, bueno, que esté Hermosilla y Jadwe podría haber problemas. No, yo creo que Gendarmería es la que tiene que adoptar las medidas para que no exista ningún tipo de problema en las relaciones personales que puedan tener dentro Porque de la cárcel. Es más por relaciones personales que por estructurar alguna estrategia, porque eso lo pueden hacer los abogados fuera. O sea, en teoría no pueden tener acceso, no pueden tener acceso con el exterior. O sea, en teoría no podrían tener celulares como para comunicarse y tener contacto con gente del exterior. Eso es parte de una cárcel y por eso se discute mucho. Pero en este caso no tienen, ¿o sí? O sea, yo parto de la base que no tienen. Parto de la base de que si se prohíbe respecto de cualquier persona que está privada de libertad tener celulares, no obstante que se puedan buscar muchas fórmulas para eludir esa prohibición, debe regir la misma prohibición también para los que están en cárceles especiales. Ya, y para el mismo desarrollo de la causa, ¿no ve un peligro? Yo pienso que la máxima precaución para evitar que justamente haya una obstaculización de la investigación es la prisión preventiva. O sea, esa es una de las causales en virtud de las cuales se puede, más allá de lo que yo piense sobre ella, ¿no? Se puede constitucional y legalmente dictar esa medida cautelar que es especialmente, especialmente disvaliosa para los derechos de las personas. Pero así como se plantea respecto de los demás, y mientras no exista una modificación constitucional, porque el peligro para la seguridad... separados, claro. Que estén separados es una cuestión que Gendarmería normalmente lo hace en razón de la peligrosidad. Perfecto. ¿Ya? La peligrosidad es el criterio para la separación de los reos. Abogada, sigamos porque esto tiene muchas aristas interesantes y graves. Una es lo que ha salido respecto a el contacto que tuvo Jean-Pierre Matus con el abogado Hermosilla. Él dijo que no había chats en los que lo involucrara pidiendo favores para su nombramiento como ministro de la Corte Suprema. Efectivamente, no había, él reconoció que habían unas llamadas telefónicas, pero lo que sí él omitió y lo dijo después en conversación, hay una entrevista extensa junto a nuestra compañera Mónica Rincón, en que él, claro, dice, a lo mejor me expresé mal, no había contactos y WhatsApp con el abogado Hermosilla por el tema que le estaban preguntando, pero sí hubo en el pasado. Entonces él dice, probablemente debí decir que sí hubo. ¿Y que por qué hubo? Porque él fue un abogado colaborador de Luis Hermosilla en causas muy importantes como la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Y cuando se le pregunta si eso no debió ponerlo en conocimiento cuando él postulaba al cargo de ministro de la Corte Suprema, él plantea que no le pareció importante. ¿Cómo ve usted en la situación de Jean-Pierre Matus en la Corte Suprema? Compleja porque cualquier persona que lo haya escuchado, que tenga un cierto raciocinio, que uno pudiera decir es el normal en general en la población, no le parece de recibo que diga que él estaba hablando en el momento actual, cuando lo que se le pregunta por el periodista Zipper es, ¿tenía usted chats con Hermosilla? Y él dice, no, y luego él cambia, ¿no es cierto?, cuando aparecen los chats diciendo que lo que él entendía era el momento actual, no el... Yo creo que eso resulta un poquito... o no sobre ese punto que le estaban preguntando, pero tampoco... O sea, me parece que atenta un poco contra la razón de las personas y subestimar, ¿no?, lo que son capaces de entender las personas comunes.
Segundo, me parece que su aseveración de que él no creía relevante poner como en su lista de inhabilidades a Hermosilla y Chadwick, porque Chadwick no era ministro en ese momento, no tenía un cargo público, también me parece desconcertante, porque efectivamente él trató de ocultar de que existía ese vínculo, y uno lo hace suponer que si lo está ocultando es porque realmente quizás intervino. O sea, estoy tratando de hacer conjeturas de que si lo oculta es porque algo tiene que esconder, y que es que efectivamente Hermosilla y Chadwick intervinieron en su designación. O por lo menos que tenían, que él tiene una alta valoración en ese círculo, que lo llevaron a un caso de extrema confianza, porque era muy grave. Bueno, Mónica Rincón le pregunta, bueno, pero ¿cómo usted no va a entender de que claramente Hermosilla y Chadwick tenían fast track, ¿no es cierto?, directa relación con el gobierno, y que eso era relevante? Y lo que yo ya dije en una entrevista es ¿por qué llama a Hermosilla para contarle de que están haciendo calumnias respecto a su persona o injurias? Frente al nombramiento, ¿no? claro. O sea, ¿por qué llama a una persona que en teoría no tendría por qué tener ningún tipo de injerencia sobre este punto? O sea, ahora, es grave también que un ministro de la Corte Suprema no vea ningún problema en haber ocultado esa información o no haberla entregado, si queremos hablar de buena fe. ¿Preocupa su criterio? O sea, a mí me preocupa, y lo he dicho en todos los tonos antes que esto y en todos los círculos más bien académicos, que todos los funcionarios públicos que tienen puestos de poder tienen que, ¿no es cierto?, dar a conocer sus relaciones, ¿no?, personales, de amistad cercana o de poder, para que los ciudadanos no sepan a qué atenerse. Yo ni siquiera estoy diciendo que no puedan tener esos puestos de poder, sino que los den a conocer para que el ciudadano sepa, este sujeto tiene un vínculo con tal fulano, entonces yo puedo pedir su inhabilitación. Sobre todo estamos hablando de un juez de la República que está en la cúspide y que conoce casi todos los, va a conocer o puede conocer todos los casos más relevantes en materia penal de nuestro país. ¿Cabe una acusación constitucional como la que se está discutiendo en el Congreso? Mire, yo ahí creo que es especular mucho. Creo que yo creo que efectivamente hay un juicio muy negativo respecto a todo lo que está ocurriendo con la clase política, la clase empresarial, los jueces, los fiscales, etcétera, en la forma en que de alguna manera tienen opacidades. Toda la opacidad en el ejercicio del poder es caldo de cultivo para la corrupción. Eso lo sabe todo el mundo, y por eso un gran paso que se hizo fue, ¿no es cierto?, todas las iniciativas de transparencia, activa, pasiva, declaración de intereses, declaración de patrimonio, etcétera, para que no haya nada que quede opaco a la ciudadanía. Entonces, a mí lo que me importa, más que acusaciones constitucionales, es que de verdad urgentemente se cambien una serie de mecanismos que se plantean para nombrar o designar a altos funcionarios públicos. No basta con lo que tenemos, está claro que no basta con lo que tenemos, y eso hay que cambiarlo. Ahora, visto todo eso, ¿él debiera renunciar? A ver, yo creo que él tiene que darse cuenta que lo que está ocurriendo es algo grave para el país. Y si él tiene realmente conciencia, así como cualquier otro funcionario público, yo no estoy necesariamente hablando de él, yo creo que cualquier funcionario público que efectivamente considere que le está haciendo mucho daño al país, lo que se está revelando de esta manera tan brutal, tiene que, en lo posible, ¿no?, si es que realmente le interesa el Estado de Derecho y la democracia en este país, dar un paso al costado. Pero yo no me quisiera centrar solamente en él. Creo que eso lo tiene que hacer todos los altos funcionarios públicos que estuvieran comprometidos en estas redes de corrupción o de poder que se están conociendo.
Bien, estamos conversando con la abogada María Inés Horvitz, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, al que renunció precisamente ya hace prácticamente un año. Vamos a lo más grave que me parece hasta ahora de las aristas que han salido, que son las comunicaciones que se han conocido entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, y que ha abierto precisamente una nueva investigación que está a cargo del juez de Arica, Mario Carrera. Bueno, estos son antecedentes que son bastante particulares porque hablan de una relación mientras Manuel Guerra era fiscal regional de la Fiscalía Occidente y Luis Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior. Por lo tanto, y ahí hay referencias claras al ministro, a ese entonces el ministro del Interior, Andrés Tadwick. Lo primero, usted también tenía mucho contacto mientras estaba en el Consejo de Defensa del Estado con el caso Penta. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió en ese caso, el que ahora usted dice me calza el puzzle, porque efectivamente lo que pide en este chat Manuel Guerra es cómo seguimos, preguntémosle a Andrés cómo le damos salida al caso Penta. ¿Qué es lo que pasaba en ese instante en que se produce esa comunicación? Bueno, Matilde, yo ya me he pronunciado varias ocasiones sobre esto, no tengo problema en volver a contar el cuento de lo que ocurrió, que a mí fue un golpe muy duro para mí como abogado, porque a mí no me importa perder en buena lid, pero no me gusta perder cuando se realizan este tipo de comportamientos que además para mí son delictivos. Como digo, el Consejo había presentado querella por soborno contra los contralores del Grupo Penta y contra el ex subsecretario de Minería, señor Wagner. Esa causa la llevó en un principio los fiscales Norambuena y Gajardo. Y el Consejo de Defensa del Estado estaba como querellante, pero por soborno y cohecho. Solamente porque el Consejo no tiene legitimación activa para actuar en delitos tributarios, para eso el Servicio de Impuesto Interno. Teníamos justamente esas dos imputaciones y Carlos Gajardo y Norambuena formalizan por esos delitos en una formalización que estaba absolutamente asentada y en todos los antecedentes de la investigación. Nosotros no vimos ningún tipo de fleco en el tema porque estaba argumentada, totalmente probado de que habían chats que daban cuenta que a través de Hugo Bravo, el fallecido Hugo Bravo, ¿no es cierto?, tristemente conocido, que destapó el caso Penta, porque aquí en este país se destapan los casos no porque funcionen las instituciones, sino que porque alguien, ¿no es cierto?, comete un error o una imprudencia. Él, ¿no es cierto?, da cuenta de los chats donde los contralores de Penta acuerdan, ¿no es cierto?, pagarle una suma mensual al señor Wagner, que había trabajado para ellos, ¿no es cierto?, en el Grupo Penta, y que fue designado por el expresidente Piñera como subsecretario de Minería. En ese momento lo que sabíamos era que él había recibido platas mensualmente por el lado de su cuñada. Y que eso estaba absolutamente acreditado, no había duda al respecto. Y entonces lo que imputaron los fiscales fue que Wagner, mientras era pagado, ¿no?, por los Penta, él intervino de manera ilegítima, sobre todo, yo diría, hay muchos otros casos, pero infringió sus deberes al tratar de influir en el proyecto Dominga, ¿no? Que en ese momento, Matilde, no sabíamos nada de lo que había pasado con el proyecto Dominga, ¿no? Y entonces pasa que se van los fiscales por las razones que ya sabemos, no asume Guerra porque se inhabilita el fiscal Abbott nacional y al principio todo iba muy bien. Yo ya recordé en varias entrevistas, ¿no?, que hubo incluso una de CNN con Daniel Matamal y Mónica Rincón, donde lo entrevistaban y él aseguraba de manera iba a llegar hasta las últimas categórica que él iba a llegar a juicio oral sí o sí, y eso me lo decía a mí constantemente.
hasta que en algún momento empieza a haber un congelamiento de las relaciones, ya no me recibe, ya se hacen más difíciles las comunicaciones y anuncia que va a reformalizar. Y yo le pido que me dé un texto, algo para saber a qué atenerme, por qué iba a reformalizar. No me lo da y finalmente, como he dicho, interviene la presidenta del Consejo de esa época, María Eugenia Manó, pidiéndole al fiscal Abbott que por favor teníamos derecho como querellante a conocer esta reformalización. Nos mandan un texto que luego, para sorpresa máxima mía y de mi colega Lupi Aguirre, con la que llevábamos la causa, nada que ver con lo que nos habían mandado. Y nos encontramos con una emboscada. Porque Eso fue una emboscada. saca los delitos. Porque él lo que hace es sacar los hechos que daban sustento a las imputaciones de soborno y cohecho en una reformalización y no adopta las decisiones que tendría que haber adoptado, y eso hubiera sido legítimo, de decir yo no persevero respecto de esos hechos, porque no creo, porque no tengo pruebas suficientes, porque yo considero que eso es legítimo. Él podría haber dicho no persevero respecto de esos hechos, que no es la imputación, los hechos, o pido el sobreseimiento definitivo, y entonces el querellante lo que puede hacer conforme al Código Procesal Penal es forzar la acusación y llevar solo, el puro querellante, esos hechos a juicio oral. Ustedes como Consejo de Nosotros Defensa, como Consejo no les dio de el Defensa. tiempo. Entonces, para evitar eso, no adopta ninguna de esas dos decisiones que por ley tenía que haber adoptado, ¿no? Y por esa vía, lamentablemente el juez estuvo de acuerdo, muy lamentablemente, creo. ¿Qué juez era? No recuerdo en este momento. Que también es importante en este caso, Sí. ahora que vamos conociendo las no razones. recuerdo quién era el juez. Lo revisamos. Y en ese momento entonces nos excluyen. Vienen, primero se ve el tema de los sobornos y entonces la defensa de los controladores de Penta piden nuestra exclusión porque ya no tenemos legitimación activa por el soborno, porque eliminaron los hechos y nos sacan. Y entonces luego viene la discusión respecto a la situación del señor Wagner, que estaba imputado por cohecho, pero como ya habían modificado toda la formalización y no se acepta una interpretación que en mi juicio era la correcta, que no existe la reformalización en el Código Procesal Penal y cualquier formalización previa valía, y que nosotros acusábamos por eso. Entonces, en este caso, y ahí es lo que usted decía, no hay nadie que controle a la Fiscalía, porque aquí había evidentemente al menos una falta grave o eventualmente, si uno lo pensara, un delito. Y eso no ocurre, no hay ninguna respuesta por parte del fiscal nacional y esto pasa. Y él llega finalmente, no va a juicio con los Pentas, sino que llega a delitos un tributarios acuerdo y las clases de perfectamente. ética. Y es el fiscal Guerra el que dicta las clases de ética. ¿Cuánto daño le ha hecho al país las clases de ética? Bueno, que lo juzgue la ciudadanía, ¿no? Hasta al día de hoy se habla de la indignación que le produce a la ciudadanía que exista un diferente tratamiento punitivo según ¿no? el bolsillo del imputado, según ¿no? el puesto de poder que tenga dentro de nuestro sistema social. Entonces a mí de verdad me produjo mucha indignación, a partir de ahí no entendía en ese momento, ingenuamente no entendía qué pudo haber ocurrido. Obviamente para mí era todo absolutamente irregular. ¿El exministro Chadwick debiera llegar a declarar? Sobre este punto, sí, ahora se sabe, no solamente, recordemos que Guerra después se hizo cargo de todas las causas del expresidente Piñera, ¿no? Y de los Pentas en relación a Dominga, Exalmar. Se le acusó de no investigar someramente. Y decidió sobreseer, y no sabemos, ¿no? Yo por lo menos no llevaba esa causa, no sé por qué hizo esa solicitud, si eso fue aprobado por la Fiscalía Nacional. Y en definitiva, lo que uno ve ahora arma las piezas y dice, ok, este señor claramente sí hablaba con el señor Hermosilla para ver cómo resolver las causas, ¿no? Entonces uno tiene la legítima sospecha de que aquí puede haber habido corrupción, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, y porque ya se nos acaba el tiempo, me lo han nombrado varias veces que ya no tenemos más tiempo, pero el último elemento que conocimos en este contacto entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla es porque después de haber salido de la Fiscalía,
y entrado a trabajar con el mismo grupo político que estaba asesorando antes. Chadwick. Exactamente, le ofrece al abogado Hermosilla una buena sala para el caso que él está llevando para resolver la prisión preventiva sobre el ex director de investigaciones, una buena sala. Parece que esa buena sala finalmente la otorga porque por unanimidad le dan el favor a lo que estaba presentando Luis Hermosilla. Frente a todo esto se ha decidido abrir entonces esta investigación y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que puede pasar en estas causas si efectivamente se acredita lo que pareciera evidente, pero que tiene que demostrarse? Bueno, yo creo, yo lo que espero totalmente es que el fiscal de Arica, el fiscal regional de la región, investigue a fondo estos temas, aunque sea un ex colega de él. Creo que es gravísimo que el señor Guerra, no siendo ni siquiera funcionario público, y aún siendo lo peor, efectivamente, haya intervenido, no sabemos cómo, para lograr que se sorteara una sala, supuestamente es un sorteo, una sala que era totalmente favorable al señor Espinosa, que era el cliente del señor Hermosilla. Si se detectan estas irregularidades, ¿se pueden revertir las decisiones o en casos cerrados se pueden reabrir los casos? Yo creo que siempre se pueden abrir, siempre. O sea, más allá de que uno pueda decir, puede haber un problema de prescripción de por medio, pero si hay delitos sucesivos, puede haber una interrupción de la prescripción de la acción penal si hay delitos que se perpetran con posterioridad. Eso lo tiene que investigar el Ministerio Público. A mí me parece que en la medida en que Guerra logró que se hiciera se eligiera esa sala en concreto, con esa integración, que parece ser del todo favorable para Hermosilla, tendría que haber alguna explicación de qué pasó. Algún ofrecimiento a quien hacía ese tipo de sorteo o qué hizo el señor Guerra para obtener eso. Y eso se tiene que esclarecer porque eso sería eventualmente constitutivo de un delito. Bien, abogada María Inés Horvitz, le queremos agradecer esta conversación extensa por lo demás con CNN Chile sobre este caso que además estamos recién en la primera formalización de la arista madre. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN con nosotros en Hoy es Noticia. Gracias.